Ya veamos algunos ejercicios variados ahora sobre vectores. Me propone lo siguiente. Si k vale menos 5 y tenemos esos dos vectores u y b, determine el módulo de k ponderado por b. O sea, en el fondo me están pidiendo aquí el módulo de k que vale menos 5 por el vector b, que sería 2, menos 1. ¿Ya? Aquí hay una propiedad bien importante que la vamos a recordar por aquí, que dice lo siguiente. Si yo quiero calcular el módulo de un factor de ponderación, ¿cierto?, por un vector b, un vector cualquiera, le vamos a colocar un vector, para no confundirnos con estos que están aquí, vamos a usar a vector. Eso va a ser igual al valor absoluto de k por el módulo del vector, ¿ya? Por lo tanto, no tengo para qué, ¿cierto?, multiplicar k por los componentes del vector y así agrandar el cálculo, sino que solamente me basta con calcular la longitud del vector b y después multiplicarla por el valor absoluto de 5. Entonces, aplicando esa propiedad, esto me queda valor absoluto de menos 5 por el módulo de ese vector que está ahí, que es la raíz de el primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. El módulo de menos 5 es 5. Y esto me queda 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1, y eso me va a quedar 5. Entonces, 5 unidades. O sea, 5 raíz de 5 unidades sería la respuesta al ejercicio número 1. En el caso del 2, aquí no existe ninguna propiedad que me permita separar los módulos en una suma o resta, ¿ya? Pero lo que sí puedo hacer es realizar la operatoria que me proponen primero. El u, que es menos 1,3, le voy a restar el b, que es el 2, menos 1. Y esto va a ser el módulo de menos 1 menos 2, me queda menos 3. Y 3 menos menos 1 es 4. Y eso va a ser la raíz del primero al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, más el segundo al cuadrado, que es 16, eso es raíz de 25, y eso es 5 unidades. Veamos qué pasa con este de acá ahora. El k vale menos 5, entonces me va a quedar el módulo de menos 5 por u más b. Bueno, ya vimos, ¿cierto?, que este factor de ponderación, este escalar, lo podemos sacar como valor absoluto hacia afuera. Entonces me va a quedar valor absoluto de menos 5 es 5. Y me va a quedar 5 por el módulo de la suma de estos vectores. El vector u, voy a volver un poquito arriba para recordar cómo era el vector u. Menos 1,3. Y el vector b es 2, menos 1. Entonces esto queda 5 por... la suma de esto me daría menos 1 más 2, 1. Y 3 menos 1, 2. Entonces eso es 5 por el módulo de ese vector que está ahí. Sería la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces este queda 5 raíz de 5 unidades. Ya, veamos el siguiente ejercicio. A ver, tenemos acá 4 vectores, ya, en el cual me dan las coordenadas de los vectores. Y me piden primero el vector posición equivalente de AB. Aquí tenemos AB, que está dado por 2 puntos en el plano cartesiano, 0, menos 1 y B. Entonces el vector posición equivalente, recuerden ustedes que lo íbamos a obtener como el vector final menos el inicial.
Y eso me daría 2,3 menos 0,-1. Entonces, 2 menos 0 es 2 y 3 menos -1 es 4. Y ahí tenemos el vector equipolente S. Después, en el B, me piden las coordenadas del punto D, ese punto que está acá. Tenemos ese punto C que está ahí y tenemos el vector, que es 4,-4. Entonces, nosotros sabemos muy bien que este vector va a estar dado por el final, o sea, t, menos el inicial, que es 4,3, y eso me debe dar el vector que está ahí indicado, 4,-4. Entonces, ese vector que está restando lo paso hacia la derecha sumando. Entonces, d va a ser igual a 4,-4 más 4,3. Y eso es igual a 4 más 4 me da 8 y menos 4 más 3 me da -1. Entonces, las coordenadas del punto D tienen que ser 8,-1. ¿Ya? Ese vector de ahí. Después, en el ejercicio C, me piden las coordenadas del punto E. Y aquí tenemos una situación parecida. Pero el que me está faltando aquí es el vector, el punto origen. El punto final lo tengo, ¿ya? Entonces tenemos que el final, que es 10,-1, 10,-1, menos el inicial, que es el vector, que es el punto que estamos buscando, E, me tiene que dar 4,3 menos E me tiene que dar 4,3. Por lo tanto, menos E va a ser igual a 4,3 menos 10,-1. Menos E va a ser igual a 4 menos 10, me queda menos 6. Y 3 menos -1, me queda 3 más 1, 4. Entonces ahora cambiamos el signo para que quede el E positivo y nos queda que E es igual a 6,-4. Por lo tanto, el punto E tiene coordenadas 8,-1. ¿Ya? Veamos el D. Me piden el vector posición equipolente al vector GF. El vector GF lo tenemos por acá. Aquí está. El vector GH, perdón. Tenemos que el final, o sea, AH, restarle el inicio, que es G. Y eso va a ser menos 9,3, le vamos a restar menos 3,1. Entonces sería menos 9 menos menos 3, eso es más 3, y eso es menos 6, y 3 menos 1 me queda 2. Entonces el vector GH es menos 6,2. Miren este ejercicio, dice hallar el módulo del vector cuyo origen se ubica en el punto O 20,-5 y su extremo en el punto P menos 4,3, el módulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el vector posición asociado, que va a ser P menos O. Y eso es menos 4,3,
le restamos el origen, que es 20, menos 5. Y eso me queda menos 4 menos 20 es menos 24. Y 3 menos 5 me queda 8. Menos menos se transforma en más, por lo tanto queda 8. Entonces, hallar el módulo de este vector. Entonces el módulo de ese vector, de menos 24,8, va a ser igual a la raíz de 24 al cuadrado más 8 al cuadrado. A ver, veamos cuánto es 24 al cuadrado, yo no me acuerdo. 24 por 24, 4 por 4, 16, 1, 4 por 2, 8 y 1, 9, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, 6, 9 y 8, 17, 1, me da 576, o sea, esto sería raíz de 576 más 8 al cuadrado, que es 64. Si sumamos eso, más 64, me da 10, 1, 7, 8, 14, 1, y esto me da 6. Entonces esto queda a raíz de 640. ¿Estamos bien? 6 más 4, 10, 1, 7, 8 y 6, 14, 1, 6, 40. Si eso lo simplificamos, yo puedo decir que esto es raíz de 64 por 10 y eso es 8 raíz de 10 unidades. ¿Ya? Y ahí tenemos el módulo de ese vector. Veamos ahora este. Miren. Un vector tiene módulo igual a 5 unidades y su primera componente es 3. ¿Cuál es la coordenada de la segunda componente? A ver, entonces me dicen que el módulo de un vector cuya primera componente es 3 y cuya segunda componente la desconozco, es igual a 5. Entonces, miremos. Ese módulo es la raíz de 3 al cuadrado 9 más x al cuadrado, que sería x al cuadrado. Y esto es igual a 5. Entonces, para eliminar esa raíz, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Y esto me queda 9 más x al cuadrado igual a 25. Entonces x al cuadrado es igual a 25 menos 9, que es 16. Y fíjense lo que ocurre acá, que x va a ser igual a más menos raíz de 16. Por lo tanto, x1 podría valer 4 y x2 podría valer menos 4. ¿Ya? Tenemos dos valores posibles para x. Me piden ahora ya las componentes del vector c de módulo igual a 2 unidades, situado en el primer cuadrante y de tal forma y que forma un ángulo de 30 grados con el eje x. Veamos, esto se ve medio complicado, ¿no? Pero no lo es tanto, mira. Vamos a dibujar dos coordenadas porque como está en el primer cuadrante necesitamos solamente el primer cuadrante. Ahí está. Esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Entonces tenemos un vector c. Voy a dibujarlo aquí. Ahí. Un vector c. Este va a ser c. Y me dicen que el módulo de este vector es 2 unidades. Por lo tanto, el módulo de c vale 2 unidades, que es el largo de este vector. Además, forma un ángulo con el eje x de 30 grados. Aquí tenemos 30 grados. Me están preguntando por este valor de aquí. Esta es la coordenada A.
y este valor de acá, que va a ser la coordenada B. ¿Ya? Entonces, observemos lo que pasa. Bueno, aquí, por supuesto, tengo un triángulo rectángulo. Entonces, si este ángulo mide 30, este de aquí va a medir 60 grados. Nosotros sabemos que la longitud de ese vector es 2. ¿Ya? Pero eso no me da la solución al problema, porque yo desconozco completamente lo que ocurre acá. Pero sí puedo hacer lo siguiente, miren, voy a hacer una copia de ese vector aquí, solamente para que vean algo, miren, lo voy a dibujar acá. Ahí está. Ese mide 30 y este mide 2. Y si yo proyecto esto hacia acá, ¿ya? Este mide 2. Entonces fíjense lo que ocurre, tenemos el ángulo de 60, aquí se forma un ángulo de 60, por lo tanto este es un ángulo de 60. Y eso significa que este es un triángulo equilátero. Por lo tanto, todo eso también mide 2. Y como aquí tenemos la altura, porque ahí hay un ángulo recto, estos dos lados son iguales. La altura dimidia, o sea, corta en dos partes iguales a los lados de un triángulo equilátero. Entonces este mide 1. Entonces las coordenadas, las componentes de ese vector son, primera componente, ¿cuál sería? No la hemos sacado, ¿cierto? La segunda componente es 1. Pero como tenemos un triángulo rectángulo, le voy a colocar aquí una h como de altura. Sabemos que h al cuadrado más 1 al cuadrado, este de aquí, tiene que medir 2 al cuadrado. Entonces h al cuadrado es igual a 4 menos 1. El 1 lo paso restando. H al cuadrado es igual a 3, por lo tanto h mide raíz de 3. Entonces esto de aquí es raíz de 3. Entonces el vector tiene primera coordenada raíz de 3 y segunda coordenada 1. Bueno, y con esto damos por terminado los videos relacionados con vectores, principalmente enfocados a lo que vendría después. Vamos a preparar videos sobre el tema de homotesia. Que estén muy bien y nos vemos en los próximos.